El Baúl de Pesqueira. Un espacio que enriquece diversos acontecimientos históricos a través de la sonoridad de la radio. Esta es una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora. Muy buenas tardes, radioescuchas. Sean bienvenidas y bienvenidos a una emisión más del programa El Baúl de Pesqueira. Su compañero y su servidor, Luis Alberto Soto Ruán, les da la bienvenida. El día de hoy tenemos para ustedes un homenaje al historiador Miguel León Portilla. Como sabrán, hace unas semanas, lamentablemente, él falleció. Y el día de hoy hemos querido rendirle este homenaje a este gran historiador. Para comenzar, Víctor Cervantes les va a leer su biografía. El filósofo e historiador que cambió la manera de ver el mundo prehispánico nació el 22 de febrero de 1926 en la Ciudad de México. Su nombre completo es Miguel Luis León y Portilla. Sus padres fueron Miguel León Ortiz y Luisa Portilla Nájera. Era mayor de 3 hijos. Sus hermanos se llamaban María Luisa y Jorge. Vivieron en la colonia San Rafael, en la capital del país, donde desarrolló su gusto por la filosofía y los libros. Su familia era de posición social acomodada, la cual venía del trabajo profesional de varios miembros de la estirpe. Su tío, Manuel Gamio, fue importante en su vida, dado que en su infancia iba con él a visitar las zonas arqueológicas de Cuicuilco o Teotihuacán. Alfredo Ávila en su artículo menciona que Miguel Luis era un niño extraño, un niño que en la primaria contradijo a su profesor, que creía que Baja California era parte de Estados Unidos, y en la secundaria estaba más interesado en la filosofía que en otras cosas. Estos primeros estudios los realizó en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Después, su inclinación filosófica lo condujo a estudiar en la Universidad de Loyola, en Los Ángeles. Aquí aprendió griego y latín. Realizó lectura de los clásicos de la antigüedad europea. También estudió teología. Aprendió historia y geografía e historia de la geografía. También estudió la moral, centrando su atención en la filosofía de Henrik Bergson. Obtuvo un grado en artes en 1951, Master of Arts, con la mención Summa Cum Laude. En 1952 regresó a México, donde se entrevistó con Ángel María Garibay Quintana, a quien conocía mediante sus traducciones sobre poesía y épica náhuatl. Además se inscribió en la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Nacional Autónoma de México, con la intención de aprender del náhuatl. Pese a las reticencias del director de la facultad, el filósofo neocantino Francisco Larroyo, Miguel pudo inscribirse en el doctorado. No fue fácil la realización de su tesis, no solo por la investigación y la factura de ella, sino por las dudas generadas en sus sinodales. 5 años después se doctoró con su trabajo La filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes, donde fue asesorado por Garibay Quintana. Esta tesis resultó toda una revolución, siendo publicada en 1956 en el Instituto Indigenista Interamericano. Se siguió publicando en años posteriores con ediciones revisadas y ampliadas, traduciéndose al inglés, francés, ruso, checo y alemán. Después, con Ángel María Garibay, fundó el Seminario de Cultura Náhuatl, donde surgió el proyecto de reunir las voces de aquellos que fueron derrotados en la conquista. En 1959, León Portilla publicó su primera obra, Visión de los Vencidos, donde organizó textos escritos en náhuatl y traducidos por Garibay. Aquí se reflejan el testimonio desde el punto de vista indígena de la conquista de México. En palabras del profesor León Portilla, para guiar a los hombres que aquí habrían de vivir era necesario rescatar la raíz de la antigua cultura, el testimonio del recuerdo, la conciencia de la historia. En ese libro incluyeron textos de tenócats, tlatelolcas, texcocanos y tlaxcalaltecas. Se tradujo a 15 idiomas, logrando reconocimiento a través de la traducción, interpretación y publicación de varias recopilaciones en náhuatl. Encabezó un movimiento para entender y reevaluar de dicha literatura, no solo la era precolombina, sino también de la actual. El trabajo contribuyó a establecer la educación bilingüe rural en México.
Su tío Manuel Gamio, quien fungía como director del Instituto Indigenista Interamericano, lo nombró secretario. Al morir don Manuel en julio de 1960, León Portilla lo sustituyó en el cargo. En 1963, el rector de la Universidad Nacional, Ignacio Chávez, le nombra director del Instituto de Historia. Aquí estableció la sección de Antropología, de donde emergería el Instituto de Investigaciones Antropológicas. En 1965 contrajo matrimonio con la lingüista y académica extremeña Ascensión Hernández Triviño, a quien había conocido un año antes durante el Congreso Internacional de Americanistas, celebrado en Barcelona y Sevilla. Fue miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM, así como fundador y director del periódico Estudios de Cultura Náhuatl. Desde el 23 de marzo de 1971 fue miembro del Colegio Nacional, institución para cuyo ingreso presentó la ponencia La historia y los historiadores en el México Antiguo, el cual fue recibido con un discurso de Agustín Llanes. Al ingresar dio este discurso: el recuerdo de quienes dedicaron sus vidas al estudio del legado espiritual prehispánico acompaña mi ingreso en el Colegio Nacional. Pienso en maestros como don Francisco del Paso y Troncoso, don Pablo González Casanova, don Manuel Gamio, don Ángel María Garibay y don Alfonso Caso. Sin duda, al elegirme, los miembros de esta institución ilustre dejan nueva constancia de su reconocimiento a las investigaciones de hombres como los que he traído a la memoria. Igualmente reiteran así que, al lado de otras muy importantes disciplinas, tienen el estudio de nuestra historia antigua como el esencial interés para el presente y el futuro de la cultura nacional. De mí solo diré que quiero ser continuador de lo que iniciaron los maestros. Con entusiasmo y entrega total he podido dedicarme a estas tareas gracias sobre todo a la Universidad Nacional, en donde fui estudiante y entre cuyos investigadores tengo el privilegio de contarme. Entre 1974 y 1975 fue cronista de la Ciudad de México. Años después, cuando se creó el Consejo de la Crónica, fue uno de sus miembros fundadores. A principios de los 80 fue nombrado embajador de México ante la UNESCO. Desde 1988 se desempeñó como investigador emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México. A los finales de esa década le sirvieron para promover una propuesta más, el encuentro de dos mundos. Miguel León Portilla contribuyó a descubrir las obras de Fray Bernardino de Sahagún, a quien nombró el primer antropólogo de los náhuatl. Tradujo el Códice Florentino al español. En 1995 se le otorga la medalla a Belisario Domínguez, el galardón más importante en el país. En noviembre de 1998, la Asociación Juchimanes de Plata AC le otorga el premio con el mismo nombre, Premio Juchimán de Plata. Esto a través de la Universidad Juárez de Tabasco. 2 años después de la conmemoración del 5º centenario, las comunidades de Chiapas levantaron la voz para mostrar al mundo las condiciones a las que habían quedado sometidas tanto por los imperios europeos como por los estados nacionales. Como historiador, brindó una comprensión de la figura de Tlacaltecutli, dándole una figura como arquitecto del Imperio Azteca. Su discípulo más destacado es Patrick Johansson K., autor de La Palabra de los Aztecas, con quien trabajaría en este tema. En 2011 publicó un libro sobre la importancia de la participación indígena en la Guerra de Independencia y en la Revolución Mexicana, y de las escasas ganancias que esas comunidades obtuvieron de esos movimientos. Miguel León Portilla fue activista, bregó porque el Estado mexicano reconoció los acuerdos de San Andrés Larraínzan y promovió la organización de lenguas indígenas. Tras el festejo por sus 90 años en 2016, otro acto insólito convocó a la comunidad cultural mexicana en torno a don Miguel León Portilla. El 2 de agosto de 2017, el erudito recibió el doctorado honoris causa por la Universidad de Sevilla, el número 30 a lo largo de sus entonces 91 años de vida. El traductor del náhuatl y uno de los primeros intelectuales en otorgar a la filosofía indígena el grado de saber universal fue ingresado al Hospital Español el 11 de enero de 2019, tras sufrir un paro bronco-respiratorio. Tras varios meses en terapia intensiva y en terapia media, el 18 de julio fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, donde era atendido por una insuficiencia pulmonar. En entrevista con el Excelsior, que se llevara a cabo el 2016, el filósofo mencionó: con el paso del tiempo me he reconciliado con la muerte. A lo mejor vivo 92, a lo mejor 100, no sé, pero ahora ya no le tengo ningún miedo, porque he procurado trabajar hasta donde he podido. He sido muy feliz, estoy en paz con la vida, ella ha sido generosa conmigo. Si Dios quiere me manda a la nada, si Dios quiere pues me llevará a quién sabe a dónde, fue lo que reconoció el historiador. Finalmente, el último sabio, como le decían, murió el 1 de octubre de 2019, a los 93 años de edad. La UNAM lo informó a través de su cuenta de Twitter. El homenaje de cuerpo presente se llevó a cabo el día siguiente, en Palacio de Bellas Artes.
confirmó la Secretaría de Cultura Federal en acuerdo con la familia de León Portilla. El Colegio de México dijo sobre él: revela el pensamiento profundo de los antiguos mexicanos e inaugura un estilo muy personal de acercamiento a los textos. Busca en la diversidad de la lengua la orientación del conocimiento prehispánico. Analiza la poesía que, liberada de su lastre preferencial, expresa con plenitud la singularidad del ser indígena. Defiende la autonomía de los pueblos indígenas y recoge poemas en sus lenguas, tanto antiguos como modernos, en un afán de conservar su pureza y su naturalidad. Uno de los investigadores más reconocidos de la UNAM y de México, emérito del Sistema Nacional de Investigadores, recibió a lo largo de su vida un sinnúmero de doctorados, honoris causa por algunas de las más importantes casas de estudio: Tel Aviv, Complutense de Madrid, Alcalá de Henares, Universidad de Carolina, de Praga, de Guadalajara, Bolivariana, de Venezuela, de La Habana, Autónoma Metropolitana y Michoacana, de San Nicolás de Hidalgo, entre muchas otras. Miguel León Portilla fue sobre todo un universitario preclaro, un mexicano ejemplar y un ser humano benevolente y sabio, cuyo legado será inmortal. Es la historia viva de México. Para el Baúl de Pesqueira, Víctor Cervantes. A continuación, una reseña de la filosofía náhuatl por parte del compañero Daniel Montaño. La filosofía náhuatl, estudiada en sus fuentes, es un trabajo elaborado por el filósofo historiador Miguel León Portilla. Se publicó por primera vez en 1959 por parte del Instituto Indigenista de México, teniendo en sí 11 ediciones hasta el año 2017. Lo que hay que destacar en los trabajos de León Portilla es la relevancia que le da a la figura de los indígenas, más en específico los de la lengua náhuatl, al ser un elemento ignorado al hablarse sobre la historia de México. En su trabajo podemos destacar el manejo de distintas fuentes, desde el discurso de Fray Bernardino de Sahagún, en el cual destaca la compilación de información de parte de los primeros españoles, los cuales informaban las acciones de los indígenas. También analiza a otros autores como el doctor Alonso de Zorita, el cual desempeñaba el puesto de oidor para la Real Audiencia. En este caso destaca la forma de justicia entre los náhuatl, además de analizar otros elementos como la cultura y la ciencia. Aparte de los elementos como la vida de los indígenas, también se analiza la filosofía de los náhuatl. Esto a partir de los trabajos realizados por el doctor Ángel María Garibay, donde destaca la literatura náhuatl, en la cual destaca el manejo de la cosmovisión de los indígenas, explicando la relación entre el misticismo y la religión. Lo que hay que destacar sobre esta perspectiva es que se trata sobre el análisis de varias culturas que comparten el mismo idioma. Principalmente la obra resalta la participación de los dioses en la literatura náhuatl, más que nada en la poesía y el relato. A la vez se resalta el análisis del saber filosófico de los náhuatl. Tratando a los filósofos de la época que desarrollaron un conocimiento sobre su entorno, también está el aspecto de los problemas que se reflejan en la literatura náhuatl. Otros elementos observados son la cosmovisión indígena, donde se abarca desde lo que hay muy lejos de lo que puede comprender como el universo, el movimiento de las estrellas, el sol, etc. A la vez, también se observa el origen del hombre y su desarrollo en el mundo, de manera que se observa el elemento de la ética del hombre y sus derechos. Para concluir, cabe destacar lo que menciona León Portilla sobre su libro. Un hecho indudable, este libro no caerá en el olvido como tantos otros. Para el Baúl de Pesqueira, Daniel Montaño. Ahora, una reseña de Visión de los Vencidos por parte de Jorge Lares. Visión de los Vencidos, Relaciones indígenas de la conquista, del historiador y antropólogo mexicano Miguel León Portilla, fue publicado por primera vez en 1959 por la editorial de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la colección Biblioteca del Estudiante Universitario. Fue tanto el éxito de la obra que actualmente cuenta con alrededor de 30 ediciones y numerosas reimpresiones, además de ser traducido en 20 idiomas, entre los que se encuentran el inglés, francés, alemán, italiano, polaco, sueco, húngaro, serbocroata, hebreo,
japonés, catalán, portugués, esperanto, chino mandarín, así como las lenguas indígenas otomí y por supuesto el náhuatl. Además contó con otras ediciones en español como la cubana en 1969, la española en 1985 y la venezolana en 2006, siendo en todo caso la obra más difundida y conocida de León Portilla. La trascendencia de este libro radica en que León Portilla cuenta la historia de la conquista no desde el punto de los conquistadores, como ya se había realizado con anterioridad a su obra, sino que lo hace a través del punto de vista de los indígenas, los vencidos que dan título al libro. Más que ser una obra de análisis y escrutinio de los testimonios indígenas sobre la conquista, es más una compilación o presentación de cada uno de ellos, acompañados por las aclaraciones o comentarios oportunos del autor. Sobre el propósito para escribir una obra sobre los testimonios indígenas de la conquista, León Portilla explica en la introducción que si bien es interesante conocer las impresiones de los conquistadores sobre los indígenas, también es interesante conocer el caso contrario. Además, el autor se pregunta, cito, ¿qué pensaron los hombres del Nuevo Mundo, en particular los mesoamericanos, nahuas, mayas y otros, al ver llegar a sus costas y pueblos a los descubridores y conquistadores? ¿Cuáles fueron sus primeras actitudes? ¿Qué sentido dieron a su lucha? ¿Cómo valoraron su propia derrota? Fin de la cita. Para la realización de su libro, utilizó varias fuentes provenientes de los testigos de aquellos hechos, principalmente los textos compilados y traducidos por su maestro y mentor, el sacerdote, traductor, filólogo e historiador mexicano Ángel María Garibay. Estas fuentes constan de cantares indígenas, la relación anónima de Tlatelolco, los testigos indígenas informantes de Fray Bernardino de Sahagún, códices como el florentino, el lienzo de Tlaxcala, el códice Ramírez, entre otros. También relaciones indígenas menores y textos de los aliados de Cortés, como los tlaxcaltecas o los escritos de Fernando de Alba. El formato del libro básicamente es el siguiente. Cada capítulo comienza con un breve comentario del autor en el que nos pone en contexto de la situación de los acontecimientos, así como comentar algunos aspectos de los testimonios a exponer. Después de este comentario, se da paso al testimonio, al cual le coloca de cuando en cuando notas al pie para señalar alguna traducción o aclarar un aspecto importante. La obra abarca en total 15 capítulos, siendo los primeros 13 los diversos testimonios de indígenas que comienzan desde antes de la llegada de los conquistadores con los presagios de la ruina del Imperio Mexica hasta la caída de la Gran Tenochtitlán. El capítulo 14 es la relación tenochca de los acontecimientos presentados en los anteriores capítulos, y en el capítulo 15 se presentan los cantares indígenas sobre la conquista. En estas versiones indígenas de los acontecimientos, podemos hallar cierta disparidad entre las distintas procedencias del testimonio. Tal es el caso de las versiones procedentes de los tlaxcaltecas o los de Texcoco, en las que tratan de no quedar mal parados en sus versiones de algunos terribles acontecimientos, o en la relación tlatelolca que deja ver cierto resentimiento hacia los tenochcas. Otro aspecto de gran interés que se pone de manifiesto en estas crónicas es la visión que tuvieron los indígenas de los españoles. En varios pasajes se refieren a ellos como dioses, ya que pensaban que ellos eran los mismos dioses que volvían. Esta visión va cambiando con el tiempo
y de dioses pasan a ser descritos en diversos pasajes como bárbaros. También encontramos algunos detalles como las reacciones y el estado de ánimo de los habitantes del Nuevo Mundo ante estos sucesos, y de personajes clave como Moctezuma o Cuauhtémoc. Así también conocemos a personajes que al pertenecer al bando de los vencidos, la historia fue olvidando sus nombres. Un ejemplo es Silacatzin, capitán mexica que luchó fieramente y no se rindió ante los españoles. En el apartado gráfico, cada capítulo va acompañado por una viñeta que es una copia fiel de los dibujos que aparecían en los códices. Estos dibujos fueron realizados por Alberto Beltrán. En resumen, es una obra que, a través de las relaciones indígenas, podemos conocer pasajes, personajes, acciones y hechos ignorados por la visión de los conquistadores, así como los encuentros y desencuentros entre estos últimos y los habitantes nativos, así como entre ellos mismos. Una obra fundamental para todo interesado en las culturas prehispánicas, así como en la misma historia de los orígenes de la nación, desde la perspectiva de la otredad. Para el Baúl de Pesqueira, Jorge Alfonso Lares Miranda. Esto ha sido todo por el Radio Escuchas en su programa El Baúl de Pesqueira. Los invitamos a que nos sintonicen todos los martes a las 5:30 de la tarde por Radio Universidad 107.5. Se despide de ustedes su compañero y su servidor Luis Alberto Sotorruán. Que pasen una linda tarde. Hasta la próxima, amantes de la historia. Por hoy, el Baúl de Pesqueira ha cerrado un programa más. Te invitamos a escuchar un encuentro entre el pasado y el presente de Sonora en la próxima emisión. Esta fue una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora.